para refutar el pensamiento cristiano. La Biblia nos dice que nos dejaron escoger entre el bien y el mal, que eso depende de cada uno. Y pues eso es, digamos, lo que a través del estudio de la Biblia a lo largo de la Edad Media se acostumbraba a decir. Sade pone en tela de juicio esto. No contento con denunciar los métodos de terror utilizados por la religión para amedrentar a los humanos, la Inquisición, volvamos a la imagen, la última, esa, vamos a quedarnos un momento ahí y ya voy a la explicación. No contento con denunciar los métodos de terror utilizados por la religión para amedrentar a los humanos, el libertino utiliza las mismas figuras del imaginario católico, el diablo básicamente, para reprocharle el hecho de no haber tomado conciencia de la existencia del mal. Dice Sade en el texto que acabamos de ver, nada puede vencer la energía de este demonio en nosotros. Como se puede observar en ese fragmento, la sátira de la historia de Dios se realiza considerando los grandes momentos de la vida de Cristo. Voy a primero explicar algunos elementos en esta imagen y luego vamos al texto. Por lo general, Sade pone en escena prelados de la iglesia. Por lo general son personajes de comportamiento marginal que, apoyados en su poder, se alejan de la sociedad en lugares cerrados para poder, digamos, vivir libremente. Entonces ustedes observen aquí en esta imagen reproduce la arquitectura gótica de una iglesia y por lo general esto hace parte de un esquema que se conoce como la novela negra. La acción de la novela negra por lo general se desarrolla en subterráneos, en iglesias, en criptas, en cementerios y en esos espacios estos héroes tienen una serie de aventuras, sobre todo de aventuras con cadáveres, por lo general es el lado oscuro. Entonces aquí ustedes pueden ver los prelados de la iglesia, la arquitectura de la iglesia, la cruz acá en el rincón, la imagen no alcanza a reproducir completamente todo y sobre todo es una imagen digamos reveladora en la posición contra Dios por la pregunta que hace Sade abajo. El cielo es justo cuando abandona la virtud para alcanzar estos bienes. La pregunta que ustedes ven escrita ahí, uno de los, digamos, de los elementos utilizados constantemente por Sade en sus novelas es hacer una historia del cristianismo, demostrar históricamente que es un fenómeno que está pasado, que está datado, que está superado y que solamente le trajo a la humanidad desgracias y que provocó guerras. Entonces, una serie de preguntas se desencadenan más o menos, digamos, a partir de ese tipo de situaciones. ¿Es justo el cielo cuando abandona la virtud a estos tormentos? Esta imagen viene de la segunda versión de Los infortunios de la virtud. Los infortunios de la virtud es la obra más retocada de Sade, tiene 3 versiones. Una primera versión que aparece como un cuento filosófico que se titula únicamente Los infortunios de la virtud. Viene una segunda versión que es la Justina o los infortunios que nosotros conocemos y una tercera versión definitiva mucho más realista, más naturalista, que se titula La Nueva Justina. Entonces, este tipo de imágenes, esta acompañó particularmente La Nueva Justina. Bien, pues vamos al texto. Vamos a ver si me ubico. La anterior, bueno, ¿qué ser tan débil? Bueno, vamos ahí en esta parte. Un poco más adelante, la siguiente, aquí, empieza una especie de historia de Jesucristo y, lógicamente, Sade se inspira en la Biblia. Es una sátira, por supuesto, en boca del libertino. Entonces, he señalado aquí, he puesto en negrilla, para que ustedes vean las diferentes etapas que sigue Sade para hacer esta historia.
La sátira de la historia de Dios se realiza considerando los grandes momentos de la vida de Cristo registrados en los Evangelios y tiene como fin provocar un cambio mental que efectivamente se produce en la novicia y la conduce a renegar de la castidad, la caridad, el amor al prójimo, entre otras virtudes cristianas. El aprendizaje la lleva a entender la relatividad y ambivalencia de términos como crimen y vicio. Nada más indiferente en la tierra que hacer el mal o el bien, dice el libertino. Solo nuestros gustos, nuestro temperamento deben ser respetados. Esas palabras de vicio y virtud solo nos dan ideas puramente locales. No hay ninguna acción, por singular que podáis suponerla, que sea verdaderamente criminal, ninguna que pueda llamarse realmente virtuosa. Todo es en razón de nuestras costumbres y del clima que habitamos. Lo que aquí es crimen es con frecuencia virtud 100 leguas más abajo, y las virtudes de otro hemisferio podrían, a la recíproca, ser crímenes para nosotros. No hay horror que no haya sido divinizado, ninguna virtud que no haya sido reprobada. De tales diferencias puramente geográficas nace el poco caso que debemos hacer de la estima o del desprecio de los hombres a sentimientos ridículos y frívolos, por encima de los cuales debemos ponernos, hasta el punto incluso de preferir sin temor su desprecio, a poco que las acciones que no la merezcan tengan una voluptuosidad para nosotros. Entonces observen aquí cómo se sigue este fragmento de la filosofía en el sofá. Presenta una historia de Dios. Empieza hablando de una infancia ignorada, una desaparición de 15 años, la demencia, ya cuando aparece, empieza por hacerle decir que es hijo de Dios, etc. En una cena, dense en cuenta que están todos los pasos del Evangelio. En una cena de borrachos, en efecto, el pícaro cambia, según se dice, el agua en vino. En un desierto alimenta a varios malvados con provisiones ocultas que sus secuaces tenían preparadas. Uno de sus camaradas se hace el muerto y nuestro impostor lo resucita. Se traslada a una montaña y allí solamente delante de 2 o 3 amigos suyos hace un juego de manos que haría avergonzarse al peor predicador de nuestros días. Maldiciendo además con entusiasmo a quienes no creen en él, el tunante, promete los cielos a todos los tontos que le escuchen. No escribe nada, dada su ignorancia, habla muy poco. Bueno, pasemos a la siguiente. El charlatán, bueno, sus satélites se reúnen, etc. El cuerpo es robado, sigan, esto es tal vez de las primeras disertaciones que aparecen contra Dios en la filosofía en el sofá. Por lo general estas reflexiones se ubican al inicio del relato, es decir, que Sade se preocupa por lo general en sus novelas de destruir la idea de Dios. Después se encadenan reflexiones sobre el Estado, el contrato social, la cárcel, la procreación y otras cosas, pero por lo general arranca con una sátira de un relato bíblico. Entonces ahí ustedes ven más o menos, yo señalé con negrilla, resalté un poquito, los momentos de la narración para que ustedes sigan más o menos el orden instituido por los evangelios. Solo los discípulos de ese impostor piensan en sacar partido del fraude, pero no por el momento. Sí, un poco más abajo, pronto los altares de Venus y de Marte son sustituidos por los de Jesús y María. Se publica la vida del impostor. Esta insulsa novela encuentra víctimas. La caridad se convierte en la primera virtud. Se instituyen ritos extravagantes bajo el nombre de sacramentos, el más digno y más abominable de los cuales es ese por el cual un sacerdote cubierto de crímenes tiene, no obstante, por la virtud de algunas palabras mágicas, el poder de hacer llegar a Dios en un trozo de pan. ¿Sigue? Bueno, esto es tomado básicamente de una parodia que haría también Voltaire en el diccionario filosófico. Bien, los ataques a la virtud, ya como para cerrar un poco esto y entrar en preguntas, los ataques a la virtud y por extensión a la ética cristiana son más vivos en Justina. De entrada en esta novela se ubica en un plano filosófico que descubre las intenciones nociológicas
invirtiendo un plan tradicional. Sade advierte en la dedicatoria de Justina: el ascendiente de la virtud sobre el vicio, la recompensa del bien, el castigo del mal, es el camino tradicional. Sade se inscribe entonces en el proyecto de la Ilustración, pero paradójicamente, cuestionando todos los presupuestos de la Ilustración, decide empezar, configurar una novela por doquier el vicio triunfante y la virtud víctima de sus sacrificios. Me propuse hacer esto para mostrarme infeliz errante de desgracia en desgracia, juguete de la perversidad. El autor pretende, cito, obtener con ello una de las más sublimes lecciones de moral que se haya escrito sobre el hombre. Integrada por casualidad a una banda de delincuentes, Justina constata, manteniéndose en su fe, la existencia del mal y la relatividad de las nociones del bien y del mal. La Dubois, un personaje, Sade utiliza por lo general nombres de personajes cuyo sentido puede traducirse. Por ejemplo, la Dubois es la de palo, la Duvergier es la del verguero. Les da siempre nombres que están relacionados con sexo. O en este caso, un delincuente que se llama Corazón de Hierro. La primera disertación a la que asiste Justina es hecha por este Corazón de Hierro. Entonces, Corazón de Hierro le demuestra, por ejemplo, que como cualquier otra sociedad, y cuando Sade habla ya, entra a hablar de las sociedades como la familia, de la sociedad ya, digamos, las sociedades constituidas como tales. Sade entra a negar, apoyándose en el contrato social de Rousseau, la imposibilidad de constituir unas sociedades igualitarias, porque la igualdad no existe en la naturaleza. Entonces, Sade entra a negar en todos los planos la igualdad. Entonces, como cualquier otra sociedad, la banda logra su unidad gracias al interés individual, al egoísmo y a la necesidad. Y segundo, le plantea a Justina que el interés general, y este es un término inventado por Rousseau, solo se logra cediendo un poco del interés particular. Los argumentos de Justina provocan una serie de reacciones en las cuales se refuta la posibilidad del contrato social y la negación de la existencia de Dios. Víctimas de las injusticias sociales, convertidos en asaltantes y asesinos por necesidad, estos personajes explican que en la medida en que dicho contrato exige que cada uno ceda algo de lo que tiene, y al constatar que el pobre no puede ceder nada, puesto que nada posee, esto genera un estado de guerra perpetuo que demuestra que ni los ricos ni los pobres han debido someterse a las leyes sociales. La lucha por la supervivencia de la naturaleza se traslada a la sociedad. En este orden de ideas, el más rico se impone sobre los pobres, generando un estado de injusticia y de desigualdad. En este orden general, para Sade, esto es el orden general. En la naturaleza, el orden general es la desigualdad, el bien y el mal coexisten indiferentemente. En este orden general, la justicia divina no tiene nada que hacer, no tiene cabida. No es capaz ni de consolar, dice Sade, ni de vengar al débil. Es esencial, dice Corazón de Hierro, cito, que el infortunado sufra. Su humillación, sus dolores son en nombre de las leyes de la naturaleza y su existencia útil en el plan general, como la de la prosperidad que lo aplasta. Tal es la verdad que debe ahogar los remordimientos en el alma del tirano y del malhechor. Como en los casos anteriores, vamos al fragmento, al segundo, al otro, más adelante, el que está doble. ¿Sí? Volviste a empezar. Ahí pasó algo en el video. Son los que están en página doble, porque es fotocopia de un libro. Más adelante, la que está en español. Esa, vamos a ubicarnos ahí. Este es un texto tomado de Justina. Sade plantea, digamos,
tal como lo hace en la filosofía del sofá, Dios es una quimera, una idea, una fantasía inventada por la divinidad humana. Y dice Sade, Dios nada tiene que hacer frente al orden general de la naturaleza. No es necesario que el infortunio sea vengado. Voy a empezar en la mitad de esta página y voy a hacerles un recorrido de ideas para que ustedes entiendan más o menos de qué forma aparecen este tipo de disertaciones en la obra sabiana. Dice Corazón de Hierro, es propio de la debilidad humana soportar o tener la fuerza. El espíritu del hombre, demasiado joven aún para buscar, para hallar en el seno de la naturaleza las leyes del movimiento, único resorte de todo el mecanismo que lo dejaba asombrado, creyó más sencillo suponer que había un móvil en la naturaleza que considerara esta como una fuerza motriz y sin reflexionar que sería más trabajoso edificar, definir a este amo gigantesco que hallar en el estudio de la naturaleza la causa de aquello que le sorprendía. Admitió ese ser supremo, se entregó a su culto y desde entonces cada nación creó los suyos de acuerdo con sus costumbres, conocimientos y climas. Así pronto hubo sobre la tierra tantas religiones como pueblos, tantos dioses como familias. Sin embargo, bajo estos ídolos era fácil reconocer el fantasma absurdo, primer fruto de la ceguera humana. En la medida en que el pensamiento ha evolucionado, y esto es algo que plantea Sade en este fragmento, el hombre ha empezado a entender que la naturaleza es la causa de aquello que le sorprendía. Sade hace afirmar a sus personajes que no hay Dios. Cito, no hay Dios, la naturaleza se basta a sí misma, de ninguna manera necesita de un creador. Ese supuesto creador no es más que una corrupción de sus propias fuerzas, no es más que aquello que en la escuela llamamos una petición de principios. Bien, vienen entonces una serie de preguntas. Este fragmento contiene una serie de ideas que ponen en duda, primero, la justicia divina, la vida en el más allá. Se apoya básicamente en Hobbes, Rousseau y Voltaire, para desembocar en una serie de preguntas que les voy a leer a continuación, ya para terminar. Dice hacia el final de esta parte, no, Teresa, no hay Dios, la naturaleza se basta ella misma, no tiene ninguna necesidad de un creador. Dicho supuesto creador no es más que una corrupción de sus propias fuerzas, no es más que lo que en la escuela llamamos una petición de principios. Un Dios supone una creación, es decir, un instante en que no hubo nada, o bien un instante en que todo estaba en el caos. Si ambos estados eran un mal, ¿por qué su Dios lo dejó subsistir? Si era un bien, ¿por qué lo cambió? Pero si todo es bien ahora, a su Dios no le queda nada por hacer. Luego, si es inútil, ¿puede ser poderoso? Y si no es poderoso, ¿puede ser Dios? Si la naturaleza se mueve ella misma al fin, ¿de qué sirve el móvil? Y si el móvil obra sobre la materia moviéndola, ¿para qué no es materia él mismo? ¿Puede usted concebir el efecto del espíritu sobre la materia y la materia recibiendo el movimiento del espíritu que carece de movimiento? Examine usted unos instantes con sangre fría todas las cualidades ridículas y contradictorias con que los fabricantes de esta execrable quimera se ven obligados a revestirla. Compruebe cómo se destruyen, cómo se absorben mutuamente y reconocerá que ese fantasma deífico, nacido del temor de unos y de la ignorancia de todos, no es más que una repugnante tontería que no merece de nosotros ni un instante de fe ni un minuto de análisis. Una lastimosa extravagancia que repugna al espíritu, que indigna al corazón y que debió salir de las tinieblas para regresar a ellas para siempre. Bien, quería terminar con esta cita que ustedes encuentran en las primeras páginas de Justina. Bien, si hay, podemos pasar a preguntas.
Bien, si hay preguntas, hacemos la sesión de preguntas de una. ¿Usted cree que hay algún elemento que se pueda llamar ética en el texto de Sade, o antiética, o una ética de la fuerza? una ética de... ¿Perdón? Una ética de la fuerza, una ética del dominio. Y en ese caso, si es casual que los 120 días de Sodoma de París estén en el sistema de pacificación. Sí, a ver, sí hay una ética de la fuerza y está inspirada precisamente en una teoría materialista. Cuando yo decía que para Sade la naturaleza solamente ha hecho fuertes y débiles y que en la naturaleza es la ley del más fuerte, es porque se impone ese tipo de ética. Eso elimina la fraternidad y la igualdad en principio. Sade plantea una relación de fuerza inclusive en la relación sexual. Digamos que las escenas eróticas o pornográficas en Sade tienen, digamos, esa particularidad de demostrar que el deseo de dominación hace que el placer vaya la mayoría de las veces en una sola dirección. Es decir, que cuando yo estoy con otra persona, estoy únicamente preocupado por mi placer y no por el placer del otro. Entonces, Sade está afirmando constantemente esa relación de fuerzas. Inclusive en momentos cuando habla de, digamos, de un intercambio que pueda beneficiar a dos personas, Sade propone que en algún momento somos objeto del placer y en otro momento los que disfrutamos de ese placer. Por eso, cuando podemos volver las imágenes de la orgía, el objeto central, digamos, de esas imágenes, volvamos al de Julieta. El que tiene título, la prosperidad del vicio. Esa imagen que ustedes ven ahí, la imagen central, es decir, el objeto del deseo es la mujer, pero ahí está convertida precisamente en eso, en objeto, como objeto de deseo, más no como algo que puede procurar placer, pero como no como algo que pueda recibir placer. Entonces hay una ética de la fuerza y eso parte precisamente de ese principio materialista. Que no existe la igualdad por eso no es posible y en digamos, ese presupuesto lo lleva a negar el contrato social. Por lo general está configurado de esa manera. ¿Preguntas? A ver, digamos que en la medida en que Sade trata de eliminar todas esas supersticiones, en verdad en su obra no hay apartes para lo demoníaco. Lo demoníaco es solamente utilizado como una prueba del mal, igual como Dios es una quimera, porque parte del principio que a la naturaleza le es indiferente el bien y el mal, esa figura demoníaca no existe. No. Para Sade relativiza precisamente el término de vicio y crimen. Al relativizar eso, lo que es bueno para mí no es bueno para otros, lo que es bueno para los otros pues pueda que sea malo para mí. Entonces, Sade lo que hace es precisamente eliminar esa noción de vicio y de virtud, porque en principio no existe en la naturaleza. Digamos que las perversiones sexuales son producto, en la perspectiva sadiana, de una organización distinta de la misma materia. Y eso determina un gusto sexual que en principio la ley debería considerar. La propuesta sadiana iba en esa dirección.
No es una perversión, eso hace parte del comportamiento humano y por lo tanto debe entenderse como parte de lo humano también, no condenarlo. Y esa es una reflexión que él hace desde su experiencia personal, porque fue encarcelado precisamente por su libertinaje sexual, por su incontinencia sexual. En el pensamiento sadiano no existe ni la heterosexualidad, es decir, a la naturaleza le es indiferente que seamos heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Todos, cuando Sade configura la orgía, todos los personajes asumen todos los comportamientos sexuales. Entonces, esas cosas son indiferentes en el pensamiento sadiano. Y de ahí pues que se desacralice, que se critiquen los sistemas éticos y que se eliminen esas nociones de perversidad. Esas son, digamos, son nociones mucho más modernas. Sade incluye muchas escenas de masoquismo. Creo que no me pusieron una de las escenas de masoquismo. Pues sigue. No, hay otra. Esa, por ejemplo, es el masoquismo. Ustedes saben que la palabra sadomasoquismo la inventaron, es una invención moderna. Lógicamente tomaron la palabra, el apellido del Marqués de Sade para inventar esa palabra. Y el masoquismo también viene de otro escritor alemán, de Sacher Masoch, un escritor austriaco, que escribe unas historias precisamente no tan eróticas, pero que tienen que ver con masoquismo. Pero lo que plantea Sade es que si bien en algún momento somos victimarios, en algún momento de ese proceso podemos fácilmente pasar a ser también víctimas, es decir, que de seres sádicos podemos pasar a ser masoquistas, porque eso también está en la naturaleza humana. Entonces esa variabilidad humana elimina todo juicio sobre todo juicio moral. Lo que trata de hacer Sade es eliminar esos juicios morales. Pero eso está, digamos, se plantea en una perspectiva social. El individuo no puede ser lo que es si la sociedad y la religión lo cohiben. Y eso hace parte también, digamos, de la afirmación del individuo como sujeto, prácticamente. Ahí ustedes tienen esa imagen, la escogí precisamente pues porque la pregunta del Señor iba a las 120 jornadas de Sodoma. Las 120 jornadas de Sodoma es una adaptación que hace Pasolini del texto de Sade. Las 120 jornadas de Sodoma es una obra inconclusa. Sade empieza con una narración normal y la intención es inicialmente hacer un catálogo de las 150 pasiones básicas, de 150 formas de tener sexo básicas que él considera, antes de pasar a todo lo que es sadomasoquismo, el círculo de la sangre y todo lo que recrea Pasolini en la novela. Pero lo interesante de esa novela es que está muy relacionada con el ambiente de violencia de la Revolución Francesa. Los cuatro libertinos son de las altas esferas sociales: un prelado de la iglesia, un presidente, un noble, un ministro. Entonces lo que hace Pasolini es adaptarla al fascismo, que se impone pues básicamente por la fuerza. Y digamos que la película de Pasolini tiene sentido también en el contexto del fascismo italiano, de la crítica que se le hace a la imposición por la fuerza. ¿Sí? Quería saber si la concepción que tiene Sade de la naturaleza alcanzaría a ponerla en el nivel de sustituta de Dios. Sí, claro. Poder ser una naturaleza que explica todo lo que hay. Y en ese sentido, ¿tendría algún tipo de finalidad someterse a la misma naturaleza y seguir sus leyes? Porque parece que tiene una ley, ¿no? Sí, a ver, el materialismo de Sade, digamos, Sade inventa la oposición Dios-naturaleza, es algo que se inventa desde el siglo XVII, pero la corriente materialista radical del siglo XVIII va a poner en el firmamento solamente la naturaleza,
y ahí que pongan como principio de todo la existencia de la materia. Los materialistas van a ir mucho más allá de las leyes naturales, van inclusive a negar esas leyes naturales. La naturaleza tiene un solo principio y es el del movimiento, según ellos. Y entonces ese movimiento no admite la presencia de una deidad, de un Dios, de un creador, porque se basta así sola, como dicen las citas que nos da SAE. Ahora, cuando se establece la relatividad del crimen, de hacer lo bueno y lo malo en SAE, se está reivindicando obviamente la naturaleza. Nosotros como seres humanos, como síntesis de la naturaleza, todo lo que hacemos es también simplemente siguiendo ese orden general que nos impone la naturaleza. Si yo mato ahora, si yo destruyo, eso lo hago porque allá hay un instinto que me lleva a hacerlo y con eso, según sabe, estoy simplemente contribuyendo a la naturaleza. Estoy adelantando un proceso que la naturaleza haría por sí sola a través de un terremoto, de un tsunami o de cualquier otra cosa. Es una posición anárquica, es una posición extrema que Sade asume simplemente para cuestionar unos principios éticos. Por eso hay que entenderlos en el plano hipotético. Pero sí, Sade propone que el hombre se atenga solamente a sus instintos. Y de ahí que niegue la posibilidad de un contrato social democrático a la Rousseau, porque la desigualdad, el estado de la naturaleza es de lucha por la supervivencia. Lo mismo sucede entre ricos y pobres en la sociedad. Entonces está negando constantemente esa posibilidad. Hay que someterse o seguir, inscribirse en un orden general. Es más o menos eso, pero sin reemplazar a Dios. No existe Dios en ese plan. No sería como un panteísta. ¿Cómo? O sea, alcanzaría a caer una especie de panteísmo. Panteístas no, porque no la está sublimando. Los panteístas subliman la naturaleza, la idealizan, la vuelven bella. Sade no. Sade decidió irse por el lado oscuro y precisamente el plantear todas las problemáticas a partir de la sexualidad, todas esas problemáticas religiosas y sociales, es porque precisamente la está desacralizando. En la naturaleza puede ser extraordinaria porque puede ser violenta, porque puede ser mortífera. Y Sade se siente seducido precisamente por esa fuerza natural, que es buena y mala a la vez. Preguntas. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en nuestro día.